Bernardo Arévalo es el nuevo presidente de la República de Guatemala para el periodo 2024 a 2028. Las tensiones en el Congreso para juramentar a los nuevos parlamentarios y los impases para elegir a una nueva junta directiva retrasaron más de 9 horas el acto de investidura, pero finalmente el mandatario fue juramentado a las 0 horas con 21 minutos de este 15 de enero. En su primer discurso como presidente, Bernardo Arévalo dijo que este momento no solo representa un logro personal, sino un paso firme a la democracia. También agradeció el apoyo de la comunidad internacional y aseguró que nunca más habrá autoritarismo ni violaciones a los derechos humanos. Luego de su juramentación, Bernardo Arévalo y Kerin Herrera fueron al Ministerio Público para reunirse con autoridades indígenas que mantuvieron en ese lugar una protesta por 106 días. Los mandatarios se trasladaron hasta el lugar para agradecer a la resistencia de los pueblos indígenas, que según ellos motivó a miles de guatemaltecos a exigir el respeto a la democracia. Minutos antes de las 3 de la madrugada de hoy, Bernardo Arévalo llegó al Palacio Nacional de la Cultura para dar su saludo a la población. Cientos de guatemaltecos lo esperaban con entusiasmo. En su discurso, Arévalo se comprometió con los pueblos indígenas para no dejarlos atrás y dijo que ya no habría más discriminación ni racismo. Luego de su discurso, procedió a la juramentación del gabinete de gobierno y a una recepción en el interior del Palacio Nacional de la Cultura. La agenda presidencial de hoy lunes contempla los honores militares y el saludo del ejército a Bernardo Arévalo, quien ahora es el comandante general del ejército. Por la tarde habrá un servicio de acción de gracias en la Iglesia Evangélica Presbiteriana Central. Desde la ciudad de Guatemala, Claudia Saldaña de La Voz de América para Tele Aruba.